Regresé a mi pueblo natal hace unos días. Tenía 32 años y era veterinaria, pero al estar aquí me sentía como una niña de nuevo. Vine para ayudar en la feria ecuestre, aunque en el fondo también buscaba reconectar con mi pasado. Mi abuela siempre me contaba historias sobre esta feria, y cada vez que escuchaba el sonido de los caballos galopando, sentía nostalgia. La primera noche fue tranquila. Instalé mis cosas en la antigua granja de mi abuela. El aire fresco y el aroma a heno me traían recuerdos. Sin embargo, al mirar hacia el bosque, sentí algo extraño. La oscuridad parecía más densa, como si guardara un secreto. Algo en el ambiente me hizo sentir incómoda, aunque todo estaba en silencio. Estaba demasiado tranquilo. Esa noche, mientras disfrutaba de la feria, vi una sombra deslizarse entre los árboles. Al principio pensé que era un juego de luces, pero al acercarme sentí un escalofrío. Escuché un relincho distante. Mi corazón empezó a latir más rápido. Tenía miedo, pero curiosamente mi curiosidad creció. Caminé un poco más cerca del bosque. La sombra ya no estaba, pero tenía la sensación de que alguien me observaba. Durante la feria, escuché leyendas sobre un caballo perdido que aparecía cada luna llena. Decían que guiaba a quienes se atrevían a seguirlo hacia un tesoro oculto. Las historias parecían absurdas, pero la mirada de la gente me hizo dudar. Los caballos estaban inquietos y algunos se comportaban de manera extraña. Podía sentir que sabían algo que nosotros no. No sabía si era mi imaginación, pero la línea entre la realidad y la fantasía se desdibujaba. El día de la feria, las luces titilaban y las risas se mezclaban con murmullos de advertencia sobre el bosque. Sentí que muchos en el pueblo sabían más, que la leyenda del caballo espectral no era solo un mito. Quizás había algo escondido o más inquietante en el bosque. La inquietud crecía en mí. Pensé en si debía aventurarme. Mientras la luna llena iluminaba el cielo, sentí una extraña urgencia. No sabía si debía salir, pero había algo que me llamaba. Entonces escuché el relincho de un caballo, esta vez más cerca. Me volví hacia el bosque. Mi corazón latía con fuerza. Justo cuando creía ver la sombra de nuevo, un escalofrío recorrió mi espalda. No estaba sola. La sombra se acercaba lentamente. Sentí que debía enfrentar lo que realmente se escondía en el bosque. Mientras retrocedía, un calofrío recorrió mis huesos. No sabía qué hacer. Tenía miedo, pero la curiosidad me mantenía en el lugar. La sombra se volvió más definida, y pronto vi la forma de un caballo que parecía flotar en el aire. Al mirar sus ojos, sentí que había algo en ellos que me decía que debía seguirlo, pero también imploraban que no lo hiciera. La tensión del momento era intensa, y yo estaba atrapada entre huir o seguir. El borde de la decisión se acercaba. ¿Sería el camino hacia un tesoro o hacia un peligro desconocido? Lo único que sabía era que no podía quedarme quieta. La noche apenas comenzaba. Capítulo 2. La sombra del misterio. El relincho resonó de nuevo, esta vez más fuerte. Lo sentí vibrar en mi pecho como un eco llamándome. No podía resistirlo. Aún con el miedo encogiendo mi estómago, tomé aire. La sombra del caballo flotante se movía con elegancia, como danzando entre los árboles. Mis instintos me gritaban que era una locura acercarme, pero había algo en esa criatura que despertaba mi curiosidad. Dando un paso adelante, el suelo crujió bajo mis pies y la sombra se detuvo. Sus ojos, que antes parecían hechizados, ahora brillaban con una luz etérea. Era como si estuviera esperando que yo decidiera por fin dar el siguiente paso. Miré hacia atrás, hacia la feria, donde la música y las risas seguían sonando, ajenas a la magia. Me pregunté si alguna vez podría volver a sentir esa normalidad después de lo que estaba a punto de hacer. Tomando una decisión, avancé. Cada paso que daba en el bosque me llenaba de una mezcla de emoción y temor. La niebla empezaba a asomar entre los árboles y el aire estaba helado. De repente, la sombra de caballo se desvaneció al llevarme hacia una pequeña cabaña oculta en lo profundo del bosque. No estaba en el mapa, nunca había oído hablar de ella. Me acerqué lentamente a la cabaña, con los ojos bien abiertos. El lugar estaba cubierto de enredaderas y musgo, pero algo chisporroteó en mi mente cuando vi la puerta entreabierta. Así que había algo allí, algo que merecía descubrirse. Mi corazón latía con fuerza y no podía ignorar esa sensación. Al entrar, la imagen era sorprendente.
La cabaña estaba decorada con retratos de caballos enmarcados, como si sus dueños les rindieran homenaje. En el centro había una mesa con diferentes objetos antiguos, un sombrero de vaquero desgastado, herramientas de herrero y una brújula cubierta de polvo. Pero lo que más me impactó fue un pequeño baúl en una esquina, que pareció brillar débilmente con la luz de la luna. Mientras me acercaba al baúl, escuché un ruido detrás de mí. Mi cuerpo se tensó y me di la vuelta, pero no vi nada. La sensación de ser observada volvió a invadirme, y el aire a mi alrededor se volvió más denso. La cabaña parecía cobrar vida. Todo me decía que no estaba sola. Con la mente dividida entre el deseo de abrir el baúl y el instinto de huir, me acerqué un poco más. Mis manos temblaban. Justo cuando iba a tocar el baúl, escuché un fuerte golpe en la puerta de la cabaña. Me congelé. No puede ser, murmuré en voz baja. Fuera la noche se había vuelto oscura. Debía decidir rápido, o abrir el baúl y arriesgarme a lo desconocido, o salir corriendo antes de que se revelara lo que acechaba fuera. Entonces la puerta se abrió de golpe y una silueta se recortó contra la luz de la luna. El grito se quedó atrapado en mi garganta. No podía volver a mirar hacia atrás. Había cruzado una línea. Ahora tenía que enfrentar lo que el bosque había traído a la cabaña y no tendría la certeza de salir de esta noche. Capítulo 3. La silueta en la oscuridad. El viento aulló al entrar la silueta, y sentí que el aire se cortaba como un hilo. Era un hombre, pero no podía distinguir su rostro en la penumbra. Estaba momentáneamente paralizado, atrapado entre el impulso de correr y la curiosidad por quién era. La luz de la luna iluminaba fragmentos de su figura. Llevaba una capa oscura que se movía con gracia al compás del viento. ¿Quién eres?, logré preguntar, tratando de mantener la voz firme, pero me salió más como un susurro tembloroso. La figura se quedó quieta, apenas respirando, como si también se hubiera congelado. Después de un instante que se sintió como una eternidad, finalmente habló. No estás sola, pero ¿deberías estar aquí? Su tono era grave, casi un rugido apagado. Mientras hablaba, di un paso atrás, un pequeño movimiento, pero suficiente para romper el hechizo de silencio. En ese momento, su rostro se iluminó. Tenía ojos profundos y oscuros que parecían absorber la luz y al mismo tiempo desterrar la esperanza. Era como si todo lo que había vivido se reflejara en su mirada. Es un lugar peligroso, continuó, como si leyera mis pensamientos. El bosque guarda secretos que no pueden ser revelados fácilmente. Mi corazón empezó a latir con más intensidad. No solo había entrado a una cabaña extraña, sino que ahora me encontraba con un extraño que parecía conocer sus secretos. ¿Quién eres tú?, repetí, más fuerte esta vez, intentando recuperar un poco de control. Soy el guardián de este lugar. Su voz resonó en la cabaña, llenando cada rincón. He estado esperando. Muchos han entrado, pocos han salido. Con cada palabra sentía que el ambiente se volvía más denso, como si la cabaña misma estuviera prestando atención. Mis ojos se movieron hacia el baúl, deslumbrado por la incandescencia que parecía emanar de él. ¿Qué hay ahí?, pregunté, incapaz de soportar el misterio. El guardián sonrió, pero no era una sonrisa de amabilidad. Es el corazón de la cabaña. Pero ten cuidado, niña. Su advertencia retumbó en mis oídos. No todos los tesoros son lo que parecen. Algunos buscan otro tipo de dueño. Sentí un escalofrío recorrerme. Entonces comprendí que no podría quedarme quieta. No sabía lo que guardaba ese baúl, pero la intriga era demasiado fuerte. Voy a abrirlo, anuncié, decidida, aunque la duda carcomía mi mente. Puede que no sea tu decisión, dijo él, dando un paso hacia mí. Su voz estaba cargada de advertencias. La sombra de los caballos se alza cuando alguien intenta quitar lo que no le pertenece. El aire se volvió aún más helado y el viento afuera parecía un lamento.
Miré hacia la puerta y recordé el relincho que había escuchado, como si fuera un llamado. Entonces, de repente, todo se oscureció. La luz de la luna se ocultó tras las nubes, sumiendo la cabaña en una penumbra espesa. Fue en ese momento que escuché el galope, un sonido profundo y resonante que venía del exterior. Mi corazón se detuvo. La imagen de un caballo oscuro, como el mismo guardián, se materializó en mi mente. Algo se movía en la distancia, acercándose. «Rápido», dijo el guardián mientras la tensión crecía en la atmósfera. «Debes decidir ahora». La pregunta flotó en el aire. Abrir el baúl y arriesgarme, o salir del lugar antes de que el misterio se desatara. La línea entre la aventura y el peligro se desdibujaba, y el tiempo se agotaba. Capítulo 4. El sonido del galope. La tensión se espesa a mi alrededor, como si el aire mismo estuviera conteniendo el aliento. El galope sonaba más cercano, y el guardián miraba hacia la puerta como si pudiera ver más allá de las sombras. Yo, sin embargo, no podía despegar mis ojos del baúl. Era como si un imán invisible me atrajera hacia él, y la advertencia de aquel hombre resonaba en mi mente. «¿Qué haré?», pensé angustiada. La figura en la puerta parecía seguirme con su mirada, su expresión grave. En un instante de locura, decidí que no volvería a dejar que el miedo me controlara. «Voy a abrirlo», repetí en mi cabeza, casi como un mantra. Me acerqué al baúl y extendí la mano, sintiendo el frío metal de la traba. El galope resonó de nuevo, más fuerte, como si se estuviera preparando para embestir la puerta. No podía dar marcha atrás. Con un movimiento decidido, aunque tembloroso, liberé la traba y levanté la tapa. El interior emitió una luz brillante que me deslumbró. Un instante de confusión y asombro me envolvió. Allí dentro había un objeto que parecía latir con vida propia, un medallón, dorado y adornado con extraños símbolos. Sentí que algo me llamaba, pero al mismo tiempo la advertencia del guardián retumbaba en mi mente. «No te acerques», tronó su voz. Las palabras fueron suficientes para romper la conexión con el medallón. Regresé a la realidad en un instante, aunque mis ojos todavía estaban fijos en su fulgor. «¿Qué es?», pregunté, sintiendo que el terror empezaba a invadirme nuevamente. «Ese medallón pertenece a quienes no han encontrado descanso. Su poder puede liberar o condenar», respondió el guardián, su mirada ahora intensa. La urgencia en el aire se hacía palpable. «El galope que escuchas no es solo un sonido, es un llamado». Sin tiempo que perder, giré hacia la puerta. El galope resonaba cada vez más fuerte, y de repente una figura oscura apareció en la entrada. Era un caballo imponente, con ojos que brillaban como llamas en la oscuridad. Me encontré atrapada entre el miedo y la fascinación. El guardián retrocedió, como si supiera que este momento era crucial. «Si decides quedarte, debes aceptar las consecuencias», dijo. Mi mente luchaba entre huir y quedarme. La esencia del medallón seguía llamándome desde el baúl, mientras el caballo oscilaba en la penumbra, sus músculos tensos, su aliento humeante. «¿Qué quieres de mí?», logré articular, sintiendo que la cabaña se encogía a mi alrededor. «El pasado clama por ti». «Su sombra no se disipa fácilmente», respondió el guardián. Su voz perdida entre el sonido del galope que se transformaba en un eco agonizante. En ese mismo momento, la puerta de la cabaña se cerró de golpe, haciendo que el eco reverberara por las paredes. Mi respiración se aceleró. Miré al guardián, incapaz de creer que podía perderme aquí, en medio de un bosque que cobraba vida a mi alrededor. «Escoge», dijo, y sabía que el tiempo se acababa. La atracción del medallón y la inminente llegada del caballo oscuro constriñó mi pecho. Era ese el valor que necesitaba. Podría encontrar la verdad entre esas sombras. El galope se hizo más fuerte, y sentí que la cabaña retumbaba con el poder de las sombras. La elección estaba ahí, y mis manos, temblorosas, se deslizaron hacia el baúl, decidiendo si mi destino sería el medallón, el guardián o el caballo oscuro que esperaba. Y lo supe. Esta decisión cambiaría todo. Una ansia inexplicable me invadió, mientras mi dedo alcanzaba el medallón, y su luz pareció fluir en mis venas. Capítulo 5. La elección de la luz. Mi dedo hizo contacto con el medallón, y en ese mismo instante, una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. El brillo del objeto se intensificó, y un calor envolvente me envolvió. El guardián retrocedió aún más.
sus ojos llenos de preocupación. La figura del caballo seguía en la puerta, más viva que nunca, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no solo eran llamas, ahora había desesperación. «No lo toques», gritó el guardián. Pero ya era demasiado tarde. La luz del medallón se expandió, llenando la cabaña con un resplandor dorado que parecía pulsar al ritmo de mi corazón. El aire se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido. De repente, el galope se transformó en un estruendo ensordecedor. Las paredes de la cabaña comenzaron a temblar, y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Todo se volvió caótico. El medallón volvió a brillar, y una serie de imágenes comenzaron a inundar mi mente. Recuerdos de un pasado que no era mío. Sombras danzantes en un bosque oscuro, gritos lejanos, y un profundo dolor que me atravesaba como una espada. El caballo, todavía en la puerta, emitió un relincho potente que resonó en mis oídos. Fue entonces cuando comprendí que el medallón era más que un simple objeto. Era un vínculo, un llamado que unía a las almas perdidas de este bosque. Una conexión entre su sufrimiento y el mío. El guardián dio un paso hacia mí, su voz elevada en un intento por alcanzar la razón que amenazaba con disiparse. «No puedes cambiar el pasado. Debes elegir cómo seguir adelante. La luz no siempre es salvadora». Mi mente giraba entre la confusión y la claridad. El medallón brillaba con un propósito que estaba empezando a entender. «Pero, ¿qué pasa si me quedo atrapada aquí como ellos?», dije, mirando al guardián, sintiendo lágrimas de frustración y miedo amenazando con desbordarse. «No todos son esclavos de su destino», respondió con firmeza. «La elección siempre es tuya». Usa el poder del medallón, o déjalo ir. Solo tú decides. Miré el medallón una vez más, sintiendo su energía zumbando en mi mano. La luz era tentadora, pero la advertencia del guardián reverberaba en mi mente. ¿Qué sería de mí si me aferraba a aquello? ¿Acaso sería capaz de liberar a aquellos que habían quedado atrapados en las sombras? El caballo oscuro se movió inquieto, pisoteando el suelo con impaciencia. Sentí que su llamada resonaba en mi interior, como un eco ancestral. Me tomó un instante, pero supe lo que debía hacer. Respiré hondo, recuerdo el aliento frío del miedo en mi nuca. Con una fuerza renovada, levanté el medallón y en vez de aferrarme a su poder, decidí dejarlo caer. Este pequeño acto liberador fue seguido de un silencio absoluto. Las luces comenzaron a desvanecerse. El medallón cayó al suelo con un golpe sordo, dejando de brillar. La cabaña dejó de temblar, y el galope, lentamente, se convirtió en un murmullo distante. Miré al guardián. Su expresión se tornó en alivio, pero el caballo oscuro aún estaba allí, más presente que nunca. Sin embargo, no había tiempo para relajarse. La oscuridad del bosque se agolpaba a nuestro alrededor. La figura del caballo esperaba, su mirada aún ardiente, como si ahora me desafiara a dar un paso adelante. «Lo has liberado, pero el viaje apenas comienza», dijo el guardián, mientras la puerta de la cabaña se abría lentamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Caí en la cuenta de que no había elegido simplemente soltar el medallón. Había optado por abrazar lo desconocido. Y eso significaba que el bosque no había terminado de contarme su historia. Antes de que pudiera reflexionar, el caballo oscuro dio un paso hacia mí. Sus ojos resplandecían con una mezcla de desafío y esperanza. Un nuevo capítulo se estaba abriendo frente a mí, y todo lo que había sido antes se desvanecía en la penumbra. Capítulo 6. La sombra del caballo. El aire frío me golpeó al salir de la cabaña. La oscuridad del bosque se extendía hacia donde alcanzaba la vista, y la única luz provenía de la luna, un fino hilo de plata. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe retumbando en mis oídos como un tambor lejano. Miré al caballo oscuro frente a mí, respirando con profundidad mientras su figura era bañada en un halo de misterio. Dejando atrás la seguridad de la cabaña, di un paso hacia el caballo. «¿A dónde vamos?», murmuré, sin saber realmente si esperaba una respuesta. Sus ojos brillaban intensamente, como si me invitaran a seguir. No había respuesta verbal, solo un tirón en mi interior, un impulso innegable que me guiaba hacia adelante. A medida que me acercaba, el bosque cobró vida a mi alrededor. Un suave susurro de hojas y el crujido de ramas parecían hablar en un idioma desconocido. La sensación de ser observada se intensificó,
pero esta vez no era un miedo paralizante, era una invitación, como si el bosque mismo me estuviera esperando. Monté en su lomo. El caballo se movía con agilidad. Sus patas fuertes avanzaban sin que yo tuviera que hacer nada. Había algo mágico y antiguo en cada paso, como si estuviera recorriendo un sendero olvidado por el tiempo. Sin pensarlo, dejé atrás la cabaña, el guardián y lo que había decidido soltar. Mi viaje apenas comenzaba. El caballo corrió por un sendero estrecho. Los árboles se alineaban a nuestro alrededor, altos y oscuros. Me sentí como si estuviera siendo transportada a otra dimensión, un mundo donde las sombras jugaban y la luz apenas se atrevía a asomarse. Las siluetas de otros caballos aparecían y desaparecían entre los árboles, cada uno con una mirada de anhelo y tristeza. ¿Están atrapados aquí?, pregunté al aire, sintiendo que el bosque me escuchaba. El eco de mi voz se desvaneció, pero la respuesta llegó en forma de un susurro. Sí, ellos también buscan la luz. Mi pecho se apretó. Esa pregunta, esa respuesta. Recordé las almas perdidas, lo que el guardián había dicho. Quizás mi decisión de dejar el medallón iba más allá de mí. Tal vez había algo más que debía hacer. El caballo se detuvo y su mirada se fijó más adelante, en un claro iluminado por la luna. Allí, entre las sombras, vi una figura humana, o al menos eso creí. Me sentí congelada. ¿Quién es?, pensé, retorciendo las manos en mis muslos. Acercándome lentamente, el brillo de la figura reveló un rostro que había visto en mis visiones. Era uno de los espectros del bosque, pero en su mirada había una resolución que faltaba en los demás. Fue entonces cuando comprendí lo que debía hacer. No podía seguir adelante sin ayudar a aquellos que aún estaban atados a este lugar. La figura sonrió, y aunque no podía hablar, su energía se centró en mí. Ello generó un impulso que se apoderó de mi corazón. Era un llamado a enfrentar la sombra, a liberar su dolor. «Voy a ayudarte», le aseguré, sintiendo que el miedo se desvanecía en un nuevo propósito. Pero justo en ese momento, una risa extraña resonó en el aire, creando una tensión palpable en el ambiente. Nadie debería reír en un lugar tan sombrío. Me giré hacia el sonido y vi una sombra avanzar rápidamente entre los árboles. Mis instintos gritaron. ¿Era un amigo o un enemigo? Antes de que pudiera decidir, la sombra se abalanzó hacia mí, su rostro cubierto por un velo oscuro. La figura desconocida extendió una mano, llamándome a un destino incierto. Por un momento sentí un escalofrío, como si todo lo que había pasado hasta ese momento se comprimiera en un solo punto de partida. El tiempo se detuvo. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. Capítulo 7. La mano en la sombra. La figura oscura se acercó rápidamente. Mi pulso se aceleró. Esto no puede estar pasando, pensé, mientras la mano extendida parecía tener una fuerza magnética. Sentí el frío que emanaba de ella, como si estuviera tocando la bruma misma del bosque. ¿Quién eres?, logré preguntar, mi voz temblando. La sombra simplemente sonrió, una mueca burlona que no ofrecía respuestas. Era como si se alimentara de mi confusión y miedo. La figura agitó la mano, y de repente el aire se volvió denso, casi palpable. El caballo bajo mí se inquietó, resoplando mientras daba un paso atrás. Me abrumó la sensación de que algo muy antiguo estaba a punto de renacer. La figura en la sombra avanzó sin prisa, y con cada paso el bosque pareció estremecerse. «¡Detente!», grité, sintiendo que esa sería la única manera de no dejarme llevar por la oscuridad. La figura se detuvo de golpe, como si mi voz hubiera impuesto un ritmo en su danza. Observé su rostro, y aunque la oscuridad lo cubría casi por completo, vi destellos de algo ancestral, una memoria que resonaba en lo más profundo de mí. De pronto, la figura giró hacia el claro iluminado por la luna.
El sonido de un canto lejano penetró mis oídos, como un eco de antiguos rituales olvidados. La energía a mi alrededor empezó a vibrar, y el espectro que había visto antes se unió a mí, dispuesto a enfrentar a la sombra. ¿Por qué estás aquí?, me pregunté en voz alta, sintiendo que la respuesta se aferraba a mis labios. La figura de la sombra abrió la boca, pero en lugar de palabras, solo salió una risa que reverberó en el aire gélido. Esa risa era como un filo afilado que cortaba la atmósfera serena de la noche. No podía quedarme de brazos cruzados. Reinaba la confusión, pero había un fuego despertando dentro de mí. Solo podía pensar en liberar a las almas atrapadas, en deshacerme de esa risa huésped del horror. Bow, el caballo, se puso firme, como si también reconociendo la amenaza, se preparara para la confrontación. De repente, la figura dio un salto hacia mí. Instintivamente, tomé las riendas con más fuerza. La sombra se abalanzó, vi su mano zambullirse entre el oscuro velo. Sentí como si la noche misma se retorciera, como si quisiese devorarnos a ambos. Con un grito ahogado, deslicé mi mano al medallón que ya no estaba, buscando el consuelo de su calidez. El espectro sonrió de nuevo, y en su mirada vi la chispa de un plan. Se movió delante de mí, interponiéndose entre la sombra y yo. Con un gesto poderoso, levantó su mano y comenzó a murmurar un canto. La energía oscura pareció tambalearse, como si la voz resonante chocara contra un muro invisible. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, aunque me percaté que no había tiempo para dudas. La sombra se alzaba, furiosa, y comenzó a liberarse de sus amarras. Justo en ese momento sentí un estremecimiento a través del suelo, como un latido ancestral que pulsa en mis pies. El bosque empezó a enmudecer, y de repente comprendí. El bosque no solo observaba, también participaba. Había secretos aquí, esperando ser revelados. Un nuevo miedo se apoderó de mí, mientras la sombra se retorcía, como si un nuevo enemigo estuviera surgiendo. Llené mis pulmones de aire y abrí la boca para gritar, pero se ahogó en mi garganta cuando vi una luz intensa brotar del claro. Esa luz estaba enfocándose en el centro, hirviendo la oscuridad que parecía querer tragarme. «¡Avancemos!», grité, sintiendo que el tiempo se agotaba. La batalla por la luz apenas comenzaba. Capítulo 8. La luz en la oscuridad. Sin más tiempo que perder, me lancé hacia la luz radiante en el claro. Cada paso que daba parecía impulsarme con una energía que superaba el miedo que me envolvía. Bow trotó a mi lado, mi compañero leal, y sentí que su presencia me daba fuerza. La figura espectral se movía junto a mí, solicitando más poder, más impulso. Cuando llegamos al centro del claro, la luz me envolvió con una calidez inexplicable. Era un resplandor dorado que iluminaba la noche, y en ese instante entendí que no solo era un faro, sino también una fuente de poder ancestral. El canto del espectro resonaba aún en el aire, creando un puente entre nosotros y la esencia pura de la luz. «Este lugar es especial», le dije a Bow, aunque sabía que no podía escucharme. Sin embargo, era necesario compartir esto. Aquí está la clave. Miré hacia la sombra, que observaba el resplandor con una mezcla de temor y rencor. La risa burlona ya no se oía, y eso me dio un poco de valor. «La luz nos dará fuerza», dije, aunque no estaba del todo segura. Entonces, el espectro giró hacia mí y levantó la mano. «Juntos», murmuró, como si leyera mi mente. Sentí el aire vibrar mientras empezábamos a canalizar la energía de la luz, una fuerza que ardía para liberarnos y protegernos a la vez. La sombra, sintiendo el cambio en la atmósfera, retrocedió momentáneamente, como un lobo que ha encontrado a su presa más resistente. Fue en ese momento cuando la luz comenzó a tomar forma. Figuras etéreas surgieron de ella, almas de quienes habían sido capturados por la oscuridad. Sus rostros me resultaban vagamente familiares, y una opresión se instaló en mi pecho. «¿Cuántos han caído aquí?», pensé, abrumada. La sombra, en su frustración, lanzó un grito que resonó entre los árboles, una protesta desgarradora que me hizo temblar. La luz centellante titiló, pero no se apagó. «Ellos necesitan nuestra ayuda», exclamé. Con cada palabra sentí la verdad en mi interior. «¡Queremos regresar!», gritaron las almas, su deseo un eco resplandeciente que unió a la luz. Las sombras comenzaron a fragmentarse, titilando del poder de nuestros corazones. Con el espectro y Bow a mi lado, extendí mis manos hacia la luz. Quería creer que podría ser algo real, que juntos podíamos liberar a esos que habían permanecido atrapados. La energía comenzó a fluir a través de mí, y sentí un calor que ardía en mis venas.
El viento soplaba, llevando consigo susurros de antiguas promesas. Pero entonces la sombra se abalanzó sobre nosotros con una ferocidad indescriptible. En un instante, la luz titiló y volví a sentir el frío del miedo que había querido dejar atrás. La oscuridad estalló como un océano enfurecido, arrastrándome hacia sus profundidades. «¡No te rindas!», gritó el espectro con una voz conmovedora. Instintivamente respondí a su llamado. «¡Juntos!», grité, y con esa palabra la luz brilló más intensamente. En ese momento, en medio de la confusión, vi una visión fugaz. Un objeto brillante, atrapado en la sombra, resonaba con la misma energía que ahora manejábamos. «¡Ahí!», señalé, mientras el resplandor luchaba contra la oscuridad, extendiendo sus luces doradas como tentáculos de esperanza. «Debemos alcanzarlo». La batalla entre la luz y la sombra se intensificó, y su resultado estaba por decidirse. ¿Lograríamos romper las cadenas que mantenían a las almas cautivas? Sabía que, sin importar lo que sucediera, el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 9. El templo escondido. Con un impulso renovado, corrí hacia el objeto brillante que había visto. Cada paso resonaba en mi pecho, mientras Bow se mantenía a mi lado, fiel como siempre. La energía de la luz nos envolvía, pero sabía que la sombra también se movía, tratando de detenernos. El grito del espectro seguía resonando, un eco de valor que flotaba en el aire, empujándome adelante. «¡Rápido!», grité a Bow, quien frenó un momento, mirando hacia atrás, casi como si presentía lo que estaba por venir. La sombra empezaba a reconstituirse, su forma oscura extendiéndose como tentáculos listos para atacarnos. Pero la luz brillaba más intensamente a medida que nos acercábamos al resplandor. Cuando finalmente alcancé el objeto, me di cuenta de que no era solo un brillo, era una pequeña reliquia, incrustada con piedras preciosas que reflejaban la luz de maneras inesperadas. Un medallón antiguo que parecía susurrar historias olvidadas. «Esto debe ser importante», pensé mientras lo levantaba. El peso del medallón fue un ancla en medio de la lucha que tenía lugar a nuestro alrededor. Al tocarlo, sentí un torrente de poder fluyendo a través de mí, como si el medallón estuviera conectado a la esencia misma de la luz que nos rodeaba. Las almas atrapadas comenzaron a brillar más intensamente, sus rostros iluminados por la esperanza. «Sí, esto es lo que necesitan», exclamé, sin poder contener mi emoción. Pero antes de que pudiera hacer algo más, la sombra se abalanzó sobre mí. Fue como un vendaval, tratando de arrebatarme tanto el medallón como la fe que había encontrado. Sentí sus garras heladas acechando mi mente, intentando sembrar la duda. «No puedes salvarlos», susurró una voz oscura en mi cabeza. «Eres solo una niña». «No soy solo una niña», respondí con fe. «Soy mucho más». Con una respiración profunda, canalicé la energía del medallón. La luz comenzó a aumentar, abrumando la oscuridad que me rodeaba. La sombra emitió un rugido de frustración, pero fue un sonido diferente esta vez, casi como si estuviera retrocediendo. La luz se expandió y las almas que antes parecían perdidas encontraron su forma. Con cada chispa que emanaba del medallón, sentía como las cadenas que las mantenían cautivas se rasgaban. Entonces, algo extraordinario sucedió. Las almas comenzaron a unirse, creando un vínculo que iba más allá de la existencia individual. Sentí que esa fuerza era la misma que nos mantenía a los tres, el espectro, Bow y yo, juntos en este claro de la noche. «¡Vamos, libérense!», grité, tomando una decisión, uniendo mi voz a la del espectro. Juntos comenzamos a entonar un canto, y una onda de luz se propagó desde el medallón. La sombra fragmentada se retorcía y gritaba. Cada nuevo destello de luz la debilitaba. «Esto no ha terminado», susurró la sombra con furia, aunque cada palabra se volvía más distante. Y entonces, con un último estallido, la sombra se disolvió en un torrente de oscuridad que se desvaneció bajo la luz pura. Mientras mi pecho se llenaba de alivio, el claro brillaba con una intensidad cegadora. Los espíritus liberados danzaban a nuestro alrededor, gratitud en sus ojos. «Gracias», murmullaron, «nos has liberado». Pero entonces, en medio de la celebración, noté algo inquietante. Del medallón emanaba una luz que pulsaba, un latido casi vivo. Miré a Bow y al espectro, y sentí que el verdadero misterio apenas comenzaba.
¿Qué más esconde este lugar?, pensé al observar la luz que parecía señalar hacia lo profundo del bosque. Esta experiencia había transformado algo en nosotros, lo sabía. Pero, ¿estábamos realmente listos para descubrir todos sus secretos? El eco de la aventura aún resonaba en mi corazón. La noche aún guardaba muchas verdades y peligros. Capítulo final. La revelación de la noche. La luz del medallón continuaba brillando intensamente, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida. Sentía que su vibración palpitante resonaba en mi pecho, como si tuviera una historia que contar. Los espíritus liberados me rodeaban, sus murmullos de agradecimiento llenaban el aire, pero algo en mí sabía que este era solo el comienzo de una nueva aventura. ¿Qué más hay?, pregunté, sintiendo la curiosidad consumir cada parte de mi ser. El espectro que había estado a mi lado sonrió con una mezcla de nostalgia y esperanza. Este lugar es solo uno de muchos. No todas las almas han encontrado su camino de regreso, y no todos los secretos del bosque han sido revelados. Miré hacia Bow, quien se mantuvo firme a mi lado. Sus ojos reflejaban la luz brillante del medallón. La sensación de conexión que experimentaba, la comunión con las almas rescatadas, vibraba en el aire como un eco interminable. Tenía la certeza de que mi viaje no había terminado. ¿Cuántas más necesitaban ser liberadas? Cada luna llena trae nuevas oportunidades y secretos a descubrir. La voz del espectro traía consigo una profundidad que no podía ignorar. Era un recordatorio de que las sombras nunca se desvanecerían por completo. Tú has encontrado el camino, pero aún hay quienes permanecen en la oscuridad. Deberás elegir si seguir guiando a aquellos que buscan su luz o regresar a la seguridad de lo conocido. En ese momento, sentí el peso de la decisión que debía tomar. Sabía que regresar sería más fácil, que volver a la rutina diaria y a la vida de veterinaria era un destino tentador. Pero la pasión ardía en mí, una inquebrantable necesidad de entender el misterio que había despertado. Con la mirada hacia el bosque, comprendí que cada sombra, cada murmullo, también contenía una historia. «Estaré aquí», murmuré, sintiendo cómo la empatía fluía a través de mí. No puedo abandonarlos, no puedo ignorar lo que he visto y sentido. Los espíritus celebraron con una risa distante, disfrutando de la conexión entre nosotros, mientras el claro se llenaba de una serenidad inesperada. La luz del medallón vibraba con un nuevo propósito, y su brillo se intensificó al darme valor. Fue entonces que noté algo en la penumbra entre los árboles, una sombra más, una figura silenciosa que observaba desde la distancia. El aire se tornó pesado, y una sensación de advertencia me recorrió. «No todos los espíritus son benevolentes», susurró el espectro, su voz un lamento que se mezclaba con el viento. «No podemos permitir que el miedo nos paralice», respondí, aún sintiendo el poder del medallón latir en mi mano. Pero en el fondo, la sombra que se acercaba despertaba dudas. ¿Era un amigo o un enemigo? ¿Era una advertencia más de lo que estaba por venir? Miré al espectro, pero sus ojos eran solo un reflejo de mi decisión. Con una inhalación profunda, me preparé para lo que fuera que siguiera. Soy una guía, y seguiré adelante. La determinación en mi voz resonó, etérea y fuerte. Entonces, la sombra se desvaneció, cayendo en el silencio del bosque. Mientras el claro se disipaba y la luz del medallón se transformaba en un suave resplandor, me giré hacia Bow. Ambos sabíamos que estábamos a punto de explorar nuevas dimensiones, enfrentando lo desconocido juntos. Así, nuestras sombras y nuestras luces se unieron, dispuestas a avanzar a través del bosque, en busca de almas perdidas y secretos ocultos. Al final de la noche, comprendí que no todo sería claro, que las preguntas seguirían surgiendo y que algunas sombras persistirían sin respuestas. Pero en mi corazón había una chispa de esperanza que brillaba con fuerza. Nunca pude anticipar lo que vendría después, sin embargo, había algo en esa incertidumbre que me llenaba de emoción. La noche seguía siendo joven y el bosque guardaba secretos que aún esperaban ser revelados.
Con Bo a mi lado, partí hacia lo desconocido, lista para enfrentar lo que el destino tuviera preparado.